Listo. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación y por propiciar estos espacios o este tipo de eventos en los cuales confluimos y en los cuales podemos conversar un poco acerca de qué es lo que esperamos y cómo nos pensamos la ingeniería. Me parece muy importante. Me parece que es importante que se sigan repitiendo y que sigamos propiciando este tipo de eventos. Listo. Entonces, como lo mencionaban, mi nombre es Carlos Esteban Pulgar Muñoz, soy docente de la Facultad de Ingeniería, específicamente de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y junto con el profesor Julio César Saldarriaga y el profesor Mauricio Andrés Correa, pertenecemos al grupo de investigación y laboratorio de monitoreo ambiental, adscrito también a la Facultad de Ingeniería, a la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería, y nosotros venimos trabajando desde hace algún tiempo en temas relacionados con el tratamiento anaerobio de los biológicos, con una perspectiva o con una mirada hacia el aprovechamiento. Y hoy sobre todo queremos compartir con ustedes un pequeño resumen o una pequeña parte de un trabajo muy interesante que nosotros realizamos pues a partir de un rastreo bibliográfico, y es el análisis y las perspectivas que nosotros podemos encontrar en relación precisamente con este tema, con la digestión anaerobia y con el aprovechamiento de los lodos. Antes me gustaría ponerlos en contexto en relación con la problemática. Hay una problemática que yo creo que nos atañe a todos, en la cual convergemos todos, y es el crecimiento de la población. Hablamos de que la población crece y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Somos menos vulnerables, ¿cierto? A enfermedades, somos un poco más resistentes, somos más longevos, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos que tal vez para la mayoría de nosotros, por no decir para todos, es común y es sabido, ¿cierto? Pero entonces la problemática o el crecimiento de la población no es problemática per se, sino que hay unos asuntos como la necesidad de recursos, que entonces va agudizando la problemática, se va volviendo una situación un poco más problemática, porque sabemos que finalmente el planeta no es infinito, los recursos no son infinitos. Entonces, desde la ingeniería, específicamente de las ingenierías que tratamos temas ambientales o de las ciencias ambientales, como lo puede ser la ingeniería ambiental, la ingeniería química o la ingeniería sanitaria, nosotros tres somos ingenieros sanitarios, somos docentes específicamente del programa de ingeniería sanitaria, pues vamos buscando cómo satisfacer esas necesidades. Específicamente, nosotros nos enfocamos en dos aspectos muy importantes: agua potable y saneamiento básico, ¿cierto? Entonces tenemos que satisfacer la necesidad de agua potable de las poblaciones, y hay una contaminación que puede ser grave o menos grave, ese no es el asunto. Hay una contaminación y pues sabemos, o como lo mencionamos ahorita, el agua tampoco es infinita. Hay una cantidad de agua en el planeta que finalmente pues no se acaba, no se consume, pero sí puede sufrir cambios que impidan la utilización o el uso, más bien, para que no suene tan feo, el uso de esta en las necesidades o en la vida cotidiana de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que plantear sistemas de tratamiento de aguas residuales. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales pues se dan mediante la combinación de procesos químicos, de procesos físicos y de procesos biológicos, sobre todo los procesos físicos y biológicos. ¿Qué sucede en los procesos físicos? Buscamos la decantación, es decir, buscamos que los sólidos que tienen un peso, que tienen un volumen adecuado y que pueden representar una mayor densidad a la del agua, finalmente pues sedimenten y queden en el fondo de estos tanques, que precisamente se llaman tanques de sedimentación. Posteriormente, entonces el agua pasa a unos procesos biológicos en los que microorganismos, bacterias, protozoos, etcétera, etcétera, pues identifican o ven allí la representación de la materia orgánica como una fuente de energía y una fuente de carbono. Ellos hacen su proceso metabólico, empiezan a consumir esa materia orgánica. Para nosotros es de gran ayuda porque empiezan a descontaminar esa agua residual, pero eso representa entonces un crecimiento bacteriano, un crecimiento de la biomasa microbiana.
Esa biomasa microbiana pues tiene que ser retirada de estos procesos y ahí es cuando conocemos también entonces los segundos lodos. Entonces la sedimentación genera unos lodos primarios y los procesos biológicos también entonces generan unos lodos secundarios con unas características tal vez un poco diferentes, pero con una en común y es que contienen gran cantidad de materia orgánica y eso lo vamos a poder emplear o lo vamos a poder utilizar más adelante. Ahorita hablamos un poco más de eso. Si nosotros vemos entonces en términos de generación, hay una problemática también. Entonces hablamos de que, por ejemplo, en la Unión Europea se están generando aproximadamente 2.000 toneladas de lodo seco al día. Ojo, es al día y es lodo seco, ¿cierto? En China, por ejemplo, se generan aproximadamente 8.000 toneladas de lodos al día. En Brasil, o primero sigamos entonces con Estados Unidos y después nos pasamos como para Latinoamérica, que es en lo que nos vamos a centrar específicamente hoy. Entonces, en Estados Unidos se generan aproximadamente 2.000 toneladas de lodos al día. Ya en Brasil se generan aproximadamente 1.232 toneladas al día y nos pasamos rápidamente para Colombia y observamos que en Colombia entonces estamos hablando de una generación de 274 toneladas al día. Entonces, ahí nosotros nos planteamos como, bueno, entonces nos da un poco de esperanza porque pensamos que no hay una gran generación de lodos. Y eso entonces es como un falso amigo, ¿cierto? Porque realmente esas 274 toneladas nos representan únicamente la generación en Cañaveralejo, en Cali, en Salitre 1 en Bogotá y en San Fernando, aquí en Medellín. Y además es un dato del 2013, es decir, aproximadamente 7 u 8 años más o menos, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos un primer planteamiento y una primera problemática en eso que es el análisis de las perspectivas que tenemos en relación con el aprovechamiento de los lodos, ¿cierto? Y es que tenemos que identificar realmente cuántos lodos generamos nosotros en nuestras comunidades, cuántos lodos se generan en la planta que hace digestión de nuestras aguas residuales. Y ahora, ¿qué es lo que sigue o qué se espera en relación con los lodos? Hoy estamos hablando de una producción mundial de aproximadamente 45 millones de toneladas. Esto realmente es un aproximado. Como lo acabamos de ver, hay zonas o hay países que no han identificado bien su producción, ¿cierto? Pero se habla entonces de que va a haber un crecimiento o que la generación de lodos va a tener un crecimiento de aproximadamente el 66% para el 2050, que nos representarían aproximadamente 75 millones de toneladas. Y esta cifra o esta situación se explica fácilmente, primero, porque ya estábamos hablando de que hay un crecimiento poblacional y segundo, pues porque nosotros como comunidad, nosotros como una población, nosotros como ingenieros nos hemos puesto unos propósitos bien claros y esos propósitos están estrechamente relacionados en la satisfacción de las necesidades básicas como agua potable y saneamiento básico. Es decir, cada día aumenta más las personas que tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico, entre ellos la recolección y tratamiento de las aguas residuales. Ahora, entonces ya vemos que estos lodos son de gran generación, entonces tenemos dos caminos o desde nuestra perspectiva observamos dos caminos para solucionar el problema. El primero es simplemente los lodos salen de nuestros sistemas de tratamiento de agua residual, hacemos un secado y deshidratación. Ese secado y deshidratación están enfocados o van dirigidos principalmente a reducir el volumen y pues que sea menos costoso el transporte y disposición final, que será la etapa final o cuando ya llevamos a relleno sanitario estos lodos, ¿cierto? El segundo camino, entonces, es el secado y la deshidratación, pero también unos tratamientos, unos segundos tratamientos, realmente el secado y deshidratación son algunos tipos de tratamiento, pero entonces cuando acá planteamos tratamientos, los miramos o los planteamos con un horizonte hacia el aprovechamiento.
hacia lo que nosotros conocemos como la economía circular, ¿cierto? Y finalmente, pues si habrá algún residuo que disponer, que sea el que se lleve a disposición final. Entonces, nosotros lo que buscamos y lo que estamos planteando es este segundo camino, que alguien mencionó, realmente esto no es pensamiento propiamente mío, alguien lo mencionó y me gustó mucho y ahora lo utilizo mucho. Esto es lo que es la ingeniería del siglo XXI. No es solamente resolver el problema, ¿cierto? De los lodos, que los lodos no estén en las plantas de tratamiento, que los lodos no estén en los sistemas de tratamiento, sino que entonces confluyamos y seamos coherentes con el medio ambiente y con el cuidado del planeta. Y eso nos lo permite este segundo camino, que es lo que hoy les estoy mencionando o lo que yo menciono como la ingeniería del siglo XXI. ¿Listo? Entonces, una de esas opciones o una de las herramientas que existen hoy y que nos permite llegar a esa ingeniería del siglo XXI, hacer ese tratamiento y hacer ese aprovechamiento, pues es la digestión anaeróbica. La digestión anaerobia es un proceso netamente biológico en el que participan microorganismos, bacterias, protozoos, arqueas y otros microorganismos allí presentes, y entonces lo que hacen es descomponer la materia orgánica compleja, que son polímeros orgánicos con un alto valor o con un alto peso molecular, principalmente carbohidratos, proteínas y grasas, degradarlo en monómeros orgánicos, azúcares, aminoácidos y alcoholes mediante un proceso de hidrólisis. Después viene un proceso de fermentación y acetogénesis en los cuales se producen unos ácidos grasos volátiles y unos productos intermedios, y finalmente estos productos intermedios y esos ácidos grasos volátiles podrán ser utilizados por microorganismos metanogénicos en un proceso que específicamente se llama la metanogénesis, y podrá ser transformado a CH4. Y finalmente vamos a obtener un primer producto, y ese primer producto es el biogás, que tiene o se espera que tenga una composición entre el 60 y el 70% de gas metano y entre el 40 y el 30% de dióxido de carbono y un 1% de otros gases en trazas, principalmente en trazas. Entonces, acá ya vemos una primera oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Aprovechar el poder calorífico que tiene específicamente el gas metano. El gas metano y el CO2 son gases de efecto invernadero, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos una comparación en relación precisamente con esto de los gases de efecto invernadero, autores mencionan que el CH4, el gas metano, es 21 veces más perjudicial que el CO2. Y este 21 veces más perjudicial del gas metano es específicamente por su alto poder calorífico. Pero entonces nosotros desde la ingeniería, específicamente desde la ingeniería sanitaria, nos decimos, bueno, si eso tiene un alto poder calorífico y es dañino, ¿cómo aprovechar esto y cómo ponerlo en recirculación con los ciclos, específicamente con los ciclos biogeoquímicos? Listo, aprovechemos ese poder calorífico, generemos mediante estos microorganismos este gas metano y utilicémoslo para, por ejemplo, calentar calderas, ¿cierto? Que se necesitan en plantas de tratamiento o en empresas. Ahorita vamos a ver específicamente el caso de una empresa, o a partir de este gas metano, pues generemos, produzcamos energía eléctrica. Esa es una primera oportunidad. La segunda, o el segundo producto que podemos obtener, pues finalmente para llegar a gas metano y CO2, estas bacterias, estos microorganismos, lo que hacen es una mineralización, una descomposición de esa materia orgánica. Si ustedes ven, por acá hablamos de CH4, carbonos, hidrógenos, oxígenos, más carbonos, pero el fósforo, el níquel, bueno, y otros elementos no están presentes en el biogás. Quedan presentes en un sustrato, ¿cierto? En un material final que entonces por esas propiedades y por también además carbono, nitrógeno y demás elementos que quedan ahí presentes, pueden ser utilizados en suelos, bien sea para la agricultura, bien sea para la recuperación de suelos degradados, bien sea para la biorremediación de suelos degradados y otros aspectos. Entonces, la digestión anaerobia nos ofrece esas dos opciones. ¿Listo?
Cuando ya nosotros nos adentramos en qué es lo que se hace en relación con la digestión anaerobia en términos investigativos en Latinoamérica, esto es, lo hicimos o lo hemos hecho a partir de rastreos simples, a partir de indexadores como Scopus. Entonces encontramos que Europa nos lleva una ventaja muy amplia de todas las investigaciones que se han hecho en los últimos 10 años. Europa ha participado en el 41% de las investigaciones. Posteriormente viene Asia con un 37% de investigaciones. Después viene América, ¿cierto? Pero cuando vemos América es un 12%, es decir, es un tercer lugar, pero un tercer lugar ya bien lejitos. Estamos hablando que es o que es la mitad de lo que representa el segundo lugar. Después viene Oceanía con un 6%, después viene África con un 3%, después viene un 1% que no está identificado, bien puede ser de Oceanía, África, América, etcétera, etcétera. Listo, pero entonces ya nos venimos más para nuestro territorio. ¿Y qué nos encontramos nosotros? Listo. ¿Cómo es la participación en esas investigaciones en América? Estados Unidos, no nos sorprenderá, tiene una participación mayoritaria en aproximadamente el 50% de investigaciones que se han desarrollado en América. Después entonces viene Brasil con un 14%, Canadá con un 12%, Chile con un 12%, México ya un poco más alejado con un 6%, Colombia con un 3%, Argentina con un 2% y Uruguay con un 1%. Listo. Ahora, acá, sobre todo cuando estamos viendo esta perspectiva de América Latina, sobre todo de América Latina, quiero como mencionar o quiero hacer énfasis para que lo recordemos ahora, que América Latina sigue teniendo como una economía muy desde la agricultura, muy desde las siembras, y pues que eso también genera una cierta cantidad de residuos orgánicos. Entonces nosotros después de que hacemos, de que identificamos cómo se han hecho las investigaciones, empezamos a analizar y vemos cuáles, digamos, empezamos a definir unas categorías de análisis, unas categorías principales, unos factores principales, y nosotros podemos determinar que de esas investigaciones que se han hecho en Latinoamérica, ojo, eso es para Latinoamérica, entonces nos encontramos con temas como la codigestión, como el pretratamiento, como los microorganismos, tanto microorganismos patógenos como microorganismos encargados de la descomposición, modelos matemáticos, parámetros de operación y algo muy importante que es la evaluación técnico-económica y que es transversal a todos estos o a todas estas categorías de análisis o componentes principales de investigación. Voy a empezar a describir rápidamente cada uno de estos ítems. Entonces empezamos con la codigestión. ¿Qué es la codigestión anaerobia? Es la mezcla de dos o más tipos de residuos. ¿Y cuál es la ventaja de hacer precisamente codigestión? Si nosotros observamos esta primera parte, digamos la parte de arriba, hablamos de monodigestión, es decir, un solo residuo, ¿cierto? Si nosotros hacemos monodigestión de lodos, nos encontramos con una problemática. Una problemática que es una baja relación carbono-nitrógeno. Los microorganismos requieren, necesitan una relación carbono-nitrógeno aproximadamente o cercana a 30. Los lodos la tienen entre 6 y 16. Después vamos a ver la monodigestión de residuos de alimentos y vemos que hay una generación de ácidos grasos volátiles normales y comunes en los procesos anaerobios, ¿cierto? Pero los lodos de los residuos de alimento no tienen alcalinidad, es decir, no tienen la capacidad de neutralizar o contrarrestar esos ácidos grasos volátiles que se generan. Después pasamos a la segunda línea o a los segundos círculos y entonces vemos, los lodos tienen una alta alcalinidad entre 500 y 1500 miligramos de CaCO3 por litro. Entonces, y los residuos de alimento tienen una alta relación carbono-nitrógeno, generalmente entre 15 y 40. Cuando nosotros juntamos estos dos tipos de residuos, pues obtenemos unas condiciones óptimas para esos microorganismos encargados de hacer todo el proceso. Ahora, acá es donde yo les mencionaba que recordemos que América Latina sigue teniendo como una vocación muy agropecuaria en relación con la economía.
y que se generan residuos. Por ejemplo, en Colombia se generan residuos de plátano, se regeneran, perdón, residuos de café, etcétera, etcétera, y de todo lo que nosotros produzcamos. Esos residuos se pueden entonces combinar con estos lodos y finalmente tener unas opciones o tener unas condiciones óptimas para esos microorganismos. Después vienen los procesos de pretratamiento. Acá esta imagen representa un proceso de pretratamiento de oxidación avanzada, pero tranquilamente puede ser un proceso térmico. Ambos tienen la misma finalidad, que es biodisponer, romper esas moléculas complejas, romper esas paredes celulares, ¿cierto? Y biodisponer todo ese material orgánico para los microorganismos y para que el proceso sea más eficiente, sea más rápido y finalmente pues haya una mayor producción de biogás o específicamente de gas metano. Otras categorías de análisis que hemos logrado identificar es, por ejemplo, la investigación en relación con los parámetros de operación, en términos, por ejemplo, de cuánta es la velocidad de agitación que requieren estos procesos, cuál es el tamaño de partícula que se requiere, cuáles son esos porcentajes de ecosustratos adecuados para llegar a esas relaciones de alcalinidad y a esas relaciones de relación carbono-nitrógenos adecuados, a qué temperatura funcionan mejor estos sistemas, cuál es la relación inóculo-sustrato, y otros son los modelos matemáticos. El modelo Gompers o el modelo de Gompers es simplemente un ejemplo, pero está el ADM1, el Anaerobic Digestion 1, ¿cierto? Y hay otra serie de modelos, pero acá, digamos que desde mi perspectiva, tal vez como ingeniero, ese es el punto clave o lo que nos va a permitir escalar o llevar a las condiciones reales los procesos anaerobios. Los modelos matemáticos finalmente describen el proceso y nos permiten poder simular o poder, digamos, saber un poco cómo va a ser el comportamiento de esos procesos a partir de modelos que se generan a pequeña escala. También muy importantes entonces están las investigaciones en relación con los microorganismos, que tiene que ver, como lo mencionábamos ahorita, entonces con microorganismos patógenos. Un lodo o un biosólido que se va a emplear en el suelo, pues no puede tener microorganismos patógenos, porque entonces el remedio es más caro que la enfermedad y esa no es la idea. Y el análisis técnico económico tangente o transversal a todos, ¿cierto? Y de mayor importancia o de mayor relevancia. Finalmente, cuánto cuesta y cuánto puedo obtener yo de ganancia será lo que determine, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, lastimosamente, será lo que determine realmente si el proceso se desarrolle o no. Y finalmente, pues esto es un seminario de ingeniería y sus aplicaciones. Les queremos mostrar una aplicación de las que hemos desarrollado. Entonces, desde el grupo, esto realmente es un proyecto un poco más grande. Realmente es un proyecto de valorización de residuos de una empresa cosmética, de una empresa del sector cosmético, que se llama Prevel. Entonces, nos juntamos, Prevel y varios grupos y generamos un proyecto para valorizar los residuos que ellos generan. Entonces tenemos grupos como el CIDEMAT, que es el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales, y el Grupo de Investigación en Infraestructura G2. Ellos están enfocados principalmente a generar productos o materiales de construcción a partir de unos residuos que se generan en esta empresa, y nosotros, el Grupo Gelima, el Grupo Gaia y el Grupo Giga, pues nos hemos centrado en el aprovechamiento de los lodos mediante con procesos de compostaje, pero hoy les voy a hablar específicamente del proceso de digestión anaeróbica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo o cuál es la problemática que nosotros estamos intentando solucionar o dar un respiro? En esta empresa se generan aproximadamente 101 kilogramos de residuos por cada tonelada fabricada. Entonces esos residuos pues finalmente son los que están intentando tratar o aprovechar los grupos CIDEMAR y el grupo G2. Y en cuando hablamos de lodos residuales, pues ellos tienen una planta de tratamiento de agua residual que se da mediante los procesos que mencionábamos ahorita, y ellos tienen una generación de 4 toneladas de lodos por semana, y el 60% corresponde a lodos
físico-químicos y el 40% a lodos biológicos. Ojo con esto. Los lodos físico-químicos, ellos los nombran como lodos físico-químicos, pero realmente es porque es un proceso físico-químico, pero su composición es materia orgánica, ¿cierto? Es materia que puede ser fácilmente digerida y eso es lo que hemos encontrado. ¿Listo? Entonces nosotros lo que estamos haciendo son procesos de biometanización, test de biometanización, que es un proceso que se desarrolla a escala de laboratorio, es para determinar realmente cuánto biogás o específicamente cuánto metano podemos obtener a partir de unos residuos determinados. Ese es el proceso de montaje, esta primera imagen. Entonces, acá estamos haciendo el montaje. Son unas botellitas de aproximadamente 1 litro en las cuales disponemos 300 mililitros de lodo, ¿cierto? Con un inóculo, un lodo ya anaerobio, ya estabilizado, que tiene microorganismos anaerobios, y este lodo, esta mezcla, pues entonces la sellamos muy bien con estos taponcitos, la purgamos con nitrógeno gaseoso. Ese nitrógeno gaseoso entonces nos sirve para dos cosas. La primera es desplazar todo el aire que puede contener oxígeno para que realmente haya una atmósfera anaerobia dentro de las botellas. Y la segunda, si ustedes ven acá, pues hay como una espumita, es determinar realmente que eso no tenga fugas, no tenga fugas que me haga perder el gas metano o que me haga, me permita el ingreso de oxígeno y finalmente el proceso no se dé bajo condiciones anaerobias. Finalmente nosotros los llevamos a unos baños María con temperatura controlada, 36, 37 grados centígrados, y empezamos a medir todos los días el biogás. Entonces el biogás se mide a partir de un manómetro como el que están viendo en la segunda imagen. Ahí lo que nosotros determinamos es la presión, lo llevamos entonces a la ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT, y finalmente calculamos cuántas moles de biogás vamos a tener. Estas mismas botellas, entonces las caracterizamos en términos de concentración o más bien porcentaje volumétrico de gas metano y CO2. Lo volvemos a llevar a una ecuación de los gases ideales y finalmente determinamos cuánto corresponde a gas metano. ¿Listo? Y eso lo hacemos mediante estos multicaracterizadores o, sí, multicaracterizadores de gases que nos da la concentración del gas metano. Este es el montaje que en estos momentos, de hecho, tenemos en el laboratorio. Son estas botellitas, temperatura controlada, las válvulas por las cuales todos los días abrimos y medimos la presión y la concentración de gas metano, y eso finalmente nos está permitiendo tener estas curvas. Esto no es un proceso finalizado, entonces acá podemos observar, por ejemplo, los procesos o las etapas lag o las etapas de arranque. Después vemos un proceso de generación exponencial o de crecimiento exponencial de esta producción de gas metano. Después por acá vamos a poder observar, acá tiene una tendencia a seguir creciendo, pero vamos entonces a poder observar esa producción máxima y finalmente se volverá asintótica, es decir, que no hay una producción de gas metano. ¿Listo? Entonces, desde esto que les hemos planteado hoy, que les hemos mostrado hoy, entonces, esto es como lo que nosotros podemos identificar hacia dónde vamos, ¿cierto? Y hacia dónde queremos ir, hacia dónde debemos ir en esto de la gestión de los lodos. Hoy estamos en investigación, como ustedes vieron, en Latinoamérica más bien la investigación es poquita, es baja. Tenemos que seguir planteando investigaciones, sobre todo porque al ser un proceso biológico, las condiciones climáticas, las condiciones de temperatura afectan mucho el proceso. Entonces, claro, nosotros tendemos a, bueno, es que en España, que tiene estaciones, descubrieron o desarrollaron esa tecnología, venga y la aplicamos en Latinoamérica, en el trópico, donde la temperatura es un poco más alta, donde a lo mejor no tengamos que usar calderas, donde a lo mejor los microorganismos tienen un comportamiento diferente. Entonces, en estos procesos donde juega un papel tan importante esos temas, pues habrá que hacer investigaciones y tendremos que seguir avanzando en esas investigaciones. Tenemos que pasar al
investigación aplicada, tenemos que realmente aplicar ese conocimiento que estamos generando en la academia. Tenemos que hacer difusión de conocimiento, tanto de investigación a escala de laboratorio como la que les acabo de mencionar, como la investigación aplicada. Es necesario desarrollar tecnologías propias que se adapten a nuestro contexto, que se adapten a nuestras condiciones y finalmente tenemos que llegar a la aplicación a gran escala, a la aplicación a escala real en las empresas que tienen sus plantas de tratamiento, en las plantas de tratamiento municipales de de los diferentes municipios o entidades, y eso nos va a representar unos beneficios académicos en términos de conocimiento, de generar nuevo conocimiento, unos beneficios científicos. Esperamos que eso nos pueda generar unos beneficios económicos que pueda representar que sea rentable económicamente para las empresas, para las comunidades, para las plantas de tratamiento de agua residual. Y a veces yo me pongo muy romántico, pero creo que a veces hay que hacerlo. Yo creo que el beneficio más importante es el cuidado del planeta, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente y llegar a esto que nosotros hemos nombrado y en lo que venimos trabajando, que es la economía circular. Comprender que el planeta no es infinito, que los recursos no son infinitos y que estrategias como esta nos van a poder o nos van a permitir llegar a esos puntos de aprovechamiento de residuos, de aprovechamiento y de cuidado del medio ambiente. No siendo más, muchas gracias, repito, muchas gracias por este espacio que nos permita reflexionar y nos permita, no sé, compartir estas preocupaciones con todos, con más mentes, con más cabezas que pensemos en relación con esto. No sé si haya espacio para preguntas, si alguien tenga alguna pregunta. De todas formas, ahí en la presentación al principio les dejé mi correo, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier opción de vinculación, de trabajo, lo que sea, pues de trabajo mancomunado, bienvenido. Muchas gracias de nuevo y no sé si haya, pues repito, espacio para las preguntas.